Mis apreciados amigos, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso básico de la doctrina cristiana. Hoy estaremos estudiando la primera parte de la vida de Jesús. En esta parte de nuestro estudio de discipulado cristiano, estamos estudiando todo lo relacionado con el Salvador que Dios nos envió para rescatarnos de nuestra condición caída. Y ya hemos aprendido que ese Salvador es nada menos que su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ya hemos visto algo sobre su encarnación y en realidad su arribo a esta tierra fue un suceso extraordinario que jamás podrá comprenderse o apreciarse en toda su magnitud y con el fin de facilitar el estudio de la persona y obra de ese nuestro Salvador y de cómo Dios lo envió a este mundo para rescatarnos y de la obra que Él hizo, vamos a dividir su vida o su labor redentora en dos etapas principales. En dos etapas principales. La primera etapa suele llamarse la etapa o el estado de humillación, y esto incluye todos los sucesos que constituyeron una humillación para el Hijo de Dios. Por ejemplo, su encarnación, el nacimiento del Salvador es ya una humillación para la segunda persona de la Trinidad, para el Logos, por cuanto esto significó abandonar el cielo y revestirse de la naturaleza humana. Y otros pasos en esta etapa de humillación del Señor son su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su descenso al Hades. Y como puede observarse, la vida de Jesús pertenece también a esta etapa de humillación en su obra. Aunque usualmente se habla más del nacimiento y el sufrimiento del Salvador que de aquello que sucedió entre estos dos acontecimientos. Por lo tanto, en esta lección vamos a considerar algo de ese periodo intermedio. Y vamos a empezar con la huida a Egipto como parte de la niñez de Jesús. La Biblia no habla mucho sobre la niñez de Cristo, pero quiero que revisemos brevemente lo poco que el Nuevo Testamento nos dice. Y lo primero es la huida a Egipto. Este incidente de tener que huir a Egipto de parte de sus padres fue motivado por la matanza de todos los niños de Belén, porque Herodes, ese rey malvado, en su deseo de impedir que naciera el gran rey, el Hijo de Dios, entonces decidió matar a todos los niños menores de 2 años. Bueno, y Dios guió a José, el padre adoptivo de Cristo, para que huyeran a Egipto y de esa forma evitó la muerte de Jesús niño, de nuestro Salvador, en manos de este cruel rey, como se puede ver en el relato que nos hace Mateo capítulo 2 versículos 13 al 23. Y algo más que la Biblia nos menciona sobre la niñez de Cristo es la discusión en el templo. Recordemos que una vez por año todas las familias de Israel iban a Jerusalén a adorar en el templo, como mínimo. Así que la familia de José y María, siendo una familia piadosa, también viajaron a Jerusalén cuando el niño Jesús tenía 12 años. Pero el niño Jesús se queda en Jerusalén después de la fiesta y los padres tienen que devolverse luego de varios días de camino y lo encontraron conversando, aprendiendo y discutiendo con los doctores de la ley. Aquí ya empezaba a revelarse algo de la misión de Jesús en el mundo,
que era la de hacer conocer la voluntad de Dios a los hombres. Y otro momento clave en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su bautismo. Su bautismo. Recordemos que en el Antiguo Testamento a toda persona, a todo hombre que era llamado a desempeñar una función importante, ya sea como rey, ya sea como sacerdote, como profeta, era ungido con aceite, indicando así que recibía el poder necesario para poder cumplir con esa misión. Ese aceite que se usaban era un símbolo del Espíritu de Dios, quien reposaba sobre la persona. Bueno, en el caso de Cristo, de Jesús, también sucedió algo semejante. Cuando más o menos tenía unos 30 años de edad, había llegado el momento para iniciar su obra redentora, y para ello nuestro Señor necesitaba poderes especiales. Por lo tanto, Jesús fue al lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando y Cristo le pide ser bautizado. Bueno, en el preciso instante en que Cristo recibía ese bautismo, la Biblia dice que las puertas del cielo se abrieron y que el Espíritu Santo descendió desde allí en forma de paloma, reposando sobre Jesús. Y Dios el Padre habló desde el cielo diciendo, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Por cierto, este pasaje es una prueba indubitable e irrefutable de la doctrina de la Trinidad. El Padre está hablando desde el cielo, simultáneamente el Espíritu Santo está descendiendo desde el cielo y simultáneamente el Hijo está siendo bautizado en la tierra y recibe al Espíritu Santo. Esta es una prueba de que no se trata de una persona que en ocasiones toma la forma de Padre o de Hijo o de Espíritu, sino que es un solo Dios, pero tres personas verdaderas. Y una vez que Cristo es bautizado, ya estaba listo para dar comienzo a esa tremenda obra de redención. Toda la vida de Jesús estuvo guiada y enmarcada en esa obra o esa misión que le había dado Dios cuando lo mandó a este mundo. Por lo tanto, todo lo que hizo, lo que habló, lo que enseñó, todo esto tenía como objetivo cumplir con esa obra de redención. Veamos un poco las acciones de Cristo, las acciones que caracterizaron su vida, las cuales fueron muchas. Jesús siempre estaba en movimiento, siempre iba de un lugar a otro. En sus andanzas él predicaba el Evangelio de salvación, curaba enfermos de toda clase, enseñaba por medio de parábolas, en ocasiones reprendía a los incrédulos y ofrecía el perdón a los humildes. Ocasionalmente Jesús también se apartaba de las multitudes para orar, para estar en contacto directo con Dios. Algo más de la vida de Cristo es su guía. Su guía. En todas sus palabras, en todas sus acciones, Jesús era guiado por la voluntad de Dios. Jesús decía abiertamente a sus enemigos que Él vino a esta tierra con una misión encomendada por el Padre y que deseaba cumplir la ley y las profecías. Y veamos algo del propósito de la vida de Cristo. Sí, en realidad el propósito de la vida de Cristo era cumplir la ley que los hombres no pudieron cumplir. Y en esa forma, cumpliendo estrictamente la ley de Dios, Jesús pudo obtener el derecho a la vida eterna para los que creen en Él. Por cierto, derecho que también requirió ir a la cruz. Nunca debemos olvidar la importancia de la vida de Cristo para nuestra salvación. Lo que no pudimos hacer nosotros, Cristo lo hizo por nuestro bien.
Qué maravilloso es lo que hemos aprendido en esta lección sobre la persona de Cristo, sobre su obra, su vida. Es mi oración que Dios use esto para que usted pueda conocerlo más y más. No se olvide de contestar estas preguntas que dejamos siempre al final, las cuales le ayudarán a profundizar, a recordar todo lo que hemos aprendido. Que Dios les bendiga.